Buenas noches, compañera Sandra. Abogado, nosotros somos el grupo 6 y vamos a hacer nuestra aportación sobre el documento de las bases jurídicas institucionales del proceso de integración centroamericana que ha publicado la máster Carolina Lourdes Rodríguez. Se debe mencionar, previo a abordar los componentes que tiene ella en su documento, que este proyecto tiene finalidad precisamente la integración, pero aprovechando, dice ella, la vecindad de la historia compartida que los países de Centroamérica tienen y en el Istmo, porque se incluye a Panamá, por ejemplo, y a Belice. No se puede dejar de mencionar que un antecedente clave de la integración centroamericana se remonta al proceso inmediato posterior a la independencia con España en 1821, cuando se firma el Acta de Independencia centroamericana. Y las provincias que conformaban la Capitanía General de Guatemala, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, optaron por organizarse por primera vez con esta visión políticamente en conjunto, dando origen a la República Federal, que es una tercera independencia, de hecho la última en 1823. Entonces vemos que este antecedente, estas intenciones de quererse integrar en un bloque en la región, se remontan inmediatamente después a la independencia. Y este ejercicio o este experimento de unidad regional se buscaba consolidar tres grandes elementos, que era, por una parte, velar por la soberanía, ¿verdad?, recién obtenida, crear vínculos políticos y estructurales que pudieran dar mayor fuerza a la región, porque recién se independizaba. Y una de ellas, y la más importante, era presentarse como una fuerza conjunta frente a las potencias que querían seguir un ejercicio de conquista o de acaparamiento de riqueza o de territorios. Entonces, lastimosamente, la federación se disuelve en 1839 por diferentes conflictos que definitivamente no iban a permitir que se concretara la integración, dado que no tenían la experiencia que el derecho internacional ya le daba a otros bloques en otros continentes, ¿no? La estabilidad económica, por ejemplo, o la estabilidad o la estructura política venían de estructuras de España. Entonces no iba a ser posible que la integración pudiera concretarse. Finalmente, el autor Gerardo López Cervantes anota que con el fusilamiento en 1842 del general hondureño Francisco Morazán, el último presidente de la República Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, que se había fundado en 1823, se fumaron las esperanzas de constitución de una república centroamericana. Y sigue anotando, la idea de unidad persistió, no obstante, de manera que entre 1842 y 1950, este investigador registra que hubo un centenar de intentos de regreso a la Unión, pero todos ellos se frustraron porque estaba en demasiadas líneas, por una parte la guerra, porque había conflictos intestinos a nivel de países, la política y el proyecto de unión administrativa, que al final ese es el con el que se consolida. Dice que ninguno de estos tres prosperó a falta especialmente de los recursos financieros encaminados a un proyecto común en la región. Estos antecedentes se considera como la primera expresión formal de integrar Centroamérica y sirvió para que los posteriores intentos tuvieran la posibilidad de concretarse, y lo cual se da en 1951. La autora dice que el objetivo de la integración, el objetivo fundamental, es la realización de una integración que promueve el desarrollo, la democracia, la libertad y la paz en la región. La importancia de los acuerdos regionales en la introducción de este documento está enfocado en rescatar de forma jurídica, pero también cronológica, cuáles han sido las decisiones importantes para la integración, pero vistas desde lo jurídico. Destaca que los acuerdos regionales pueden ser los más eficaces para abordar temas y tener agendas más amplias, precisas, con objetivos similares, complementarios y aprovechando nuevamente, menciona la vecindad y una historia compartida. El enfoque del estudio de la autora se centra en las bases jurídicas institucionales que permiten la integración en Centroamérica, los órganos y un derecho comunitario y un sistema de solución de controversias. Son los cuatro grandes apartados a los que ella se refiere. Hablando de la cronología, el documento rescata 16 hitos históricos jurídicos, los más importantes, que van desde la constitución de la Organización de los Estados Centroamericanos en 1951 hasta precisamente el 2019, cuando la Corte Centroamericana de Justicia emite una resolución confirmando la competencia y la jurisdicción obligatoria para conocer controversias que se suscitan en el sistema de integrado de Centroamérica. Es decir, la Corte faculta, da competencia y delimita jurisdicción para intervenir formalmente con controversias. Esto es importante porque esta estructura permite que antes de pasar a instancias internacionales en el continente o fuera de él, primero está facultada esta Corte Centroamericana. Dentro de estos 16 hitos importantes que menciona la autora, se considera que, por ejemplo, el 13 de diciembre de 1991 se firma el protocolo de Tegucigalpa, donde se conforma el SICA y se establece y se consolida el sistema y empieza a operar en 1993. En el año 2000, Belice ingresa al sistema de integración, por ejemplo. Otro momento importante va a ser en septiembre del 2015, 10 años atrás, recientemente, cuando los objetivos y los principios de la integración centroamericana se alinean con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o la Agenda 2030, lo cual es importante de conocer. Por ejemplo, en el 2003 se da solución de controversias comerciales intracomunitarios. El Consejo de Ministros emitió una resolución especial y se establecen los procedimientos tanto de cooperación como de consulta, como el desarrollo de los foros y el arbitraje para los estados partes, lo cual es importante. Y finalmente, uno
de los momentos importantes es que el 2019, apenas hace 6 años, la Corte Centroamericana de Justicia enfatizó que el derecho comunitario para el sistema de integrado tiene sus principios fundamentales como efecto directo. Hay principios que rigen todo el sistema de integración centroamericano. Vemos que hace un recorrido importante de la base jurídica con la que opera la integración en Centroamérica. El segundo apartado al que ella se refiere, que me parece uno de los más importantes de conocer, es la perspectiva de la integración desde los ordenamientos jurídicos fundamentales de los estados que son miembros del sistema. Y con el sistema jurídico fundamental se refiere precisamente a este nivel constitucional que otorga las posibilidades para que los países puedan integrarse al sistema. La revisión jurídica de este apartado muestra que había un compromiso institucional, constitucional de cada Estado. Y esto es fundamental porque eso facilita mucho el camino para que pueda integrarse. Y la autora, de forma muy sintética, la autora establece un análisis comparado jurídico de las cartas magnas en relación a la integración en Centroamérica. Y de esto hemos concluido lo siguiente. Las constituciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá expresan una referencia directa a la integración regional, es decir, se enuncia que se apoya de forma constitucional la integración en región. Esto no es extraño porque son los países que integraron inicialmente la federación en 1832, en 1823, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, hay dos hallazgos importantes, Costa Rica, Belice y República Dominicana, que Belice y República Dominicana son las que recién se adhieren al sistema, consagran solamente los tratados internacionales como parte de su política exterior y como un cumplimiento para el interés nacional, pero no se expresa directamente la integración de Centroamérica, es decir, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sí expresan directamente una integración de la región del Istmo. Finalmente, el caso más peculiar es el de El Salvador, donde es un caso especial donde, o dado que la Constitución salvadoreña incluso menciona la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para crear órganos con funciones supranacionales que respondan a una integración de Centroamérica. Y eso incluye la estructura, los recursos, los procesos, etc. Entonces, es un aporte interesante que hace el autor. Y aún un hallazgo todavía más interesante es que El Salvador contemple en su constitución que deban crearse además todas las estructuras y los procesos y los recursos para que se dé la integración centroamericana. Hablando particularmente del caso de Honduras, el artículo 335 de la Constitución establece que el Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre la base de una cooperación internacional justa, denominada la integración económica centroamericana y el respeto de los tratados y convenios que emanen precisamente de ese sistema. Al igual que el artículo 245, en el numeral 34, se le atribuye al presidente de la República la facultad e incluso la función de dirigir y apoyar la integración económica y social. Pero es el artículo 335 de nuestra Constitución que expresa directamente la integración económica centroamericana. Eso en relación a ese análisis jurídico comparado que hace la autora. En su segundo apartado, hablando sobre precisamente qué dicen las cartas magnas de estos países, cuál es en la función jurídica constitucional, cuáles las posibilidades que hay para integrarse. Y es un escenario bastante favorable para la integración, por eso fue posible avanzar con el sistema de integración centroamericano. El apartado 3, la autora habla sobre cuál es la estructura institucional que posee el sistema de integración centroamericano. Esta estructura se consolidó con el protocolo de Tegucigalpa en el 91, cuando se consolidó el SICA, y reformó el Tratado de Managua de 1960 y la Carta de la ODECA de 1962. Los objetivos fundamentales siguen siendo los mismos en cuanto a la democracia, al desarrollo, a la libertad y a la paz. ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales que el SICA tiene como integración? Son la autonomía funcional, especialmente de los órganos, para desarrollar sus actividades, pero siempre en una coordinación intersectorial. El siguiente principio fundamental es la administración indirecta o descentralizada, es decir, las actividades, llámese administrativas, ejecutivas, normativas, etcétera, del derecho comunitario en la región, son ejecutadas por las administraciones nacionales que determinan las autoridades y los procedimientos. Es decir, no es aislado, no es en una hegemonía, sino que descentraliza este poder de administrar en cada estado. El tercer principio, que es un principio que emana precisamente de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, es el Pacta Sunt Servanda, donde todo tratado que entre en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido, incluso no solo cumplido, sino cumplido de buena fe. Este es un principio fundamental a nivel del derecho internacional en el mundo, ¿verdad? El Pacta Sunt Servanda, y que también forma parte de los principios del sistema de integración centroamericana. Y un cuarto principio al que la autora hace énfasis es que no a la no invocación del derecho interno, es decir, no se abocan los estados a sus condiciones nacionales para eludir el cumplimiento de un tratado regional, es decir, de sistema centroamericano. Respecto a los órganos, son cuatro grandes estratos que son mencionados o son enunciados o mandados en el artículo 2 del protocolo de Tegucigalpa, que son la reunión de los presidentes, este es el órgano supremo que lo conforman los 7 presidentes de los Estados miembros, el Consejo de Ministros, que esto se ejecuta a través de los ministros de Relaciones Exteriores, el Comité Ejecutivo, que es el órgano permanente, y da cumplimiento a los órganos y los dictámenes que emiten, y la Secretaría General, que es un funcionario administrativo del SICA. Son 4 instancias y de ahí se derivan otra serie de figuras o instituciones o proyectos, etcétera.
¿Qué otras instituciones complementan el SICA según el análisis de la autora? La reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia, el Parlamento Centroamericano o Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia, que es de gran importancia, el Comité Consultivo y la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Centroamericana. Siempre en este apartado, la autora hace énfasis sobre la primacía y efecto directo del derecho comunitario. Es decir, el derecho comunitario centroamericano tiene efecto directo de aplicabilidad inmediata, lo que significa que la norma se aplica con preferencia a la norma interna de los Estados miembros. Hace énfasis en esto de la primacía y la supremacía, precisamente porque esto es lo que le da la categoría de una integración regional en el Istmo y es parte de los principios como lo mencionábamos anteriormente. El apartado 4, la autora hace una revisión sobre la solución de controversias en el sistema. Esto es importante porque es crucial para que sobreviva a las diferencias que tienen los estados en una integración. Y habla de que las instituciones de integración centroamericana han desarrollado mecanismos de entendimiento y solución de controversias, tanto en el derecho originario, en sus tratados fundacionales o los fundamentales que dan origen, como en el derivado, que incluyen cooperación, consultas, elecciones de foro, arbitraje. Por eso es importante la Corte, ¿no? Que se haya constituido, porque así las partes pueden abocarse a un sistema de arbitraje. Y también la consolidación de estos mecanismos ha sido fundamental para proveerle seguridad a la integración, seguridad jurídica y estabilidad en las relaciones, no justicia en las relaciones de los estados cuando hay diferencia, que al final, como es económico, son socios comunitarios en la región. Eh, la autora desarrolla dos apartados más sobre los ideales y los fundamentos teóricos en los que se sostiene la integración de Centroamérica y habla particularmente de una teoría. Pero para eso, mi compañera Sandra va a desarrollar estos apartados. Buenas noches, compañera y abogada, y muchas gracias, estimada, por el espacio. Y bueno, como la compañera lo mencionó, hoy voy a explicar dos aspectos importantes del sistema de la integración centroamericana. Pues primero, en primer lugar, tendríamos los ideales de la paz, libertad, democracia y desarrollo. Y también compartiré con ustedes los fundamentos teóricos de las instituciones de la integración integral. Pues como primer punto tenemos los ideales del SICA, ¿verdad? Que pues la integración centroamericana no solo depende de tratados o acuerdos, sino también de ideales todos, que todos son países que comparten, ¿verdad? Que se comparten entre sí. El primero es la paz, porque nuestra región, como mencionó la compañera, que en años antiguos se vivió dentro de guerras y conflictos armados, todo eso en el pasado. Hoy por hoy se busca resolver las diferencias a través del diálogo, que eso pues marca una diferencia y es un término ya más exacto lo que es la paz, ¿verdad? En el segundo ideal es la libertad. La libertad que significa garantizar pues a todos los derechos fundamentales y que las personas puedan vivir sin opresión y sin conflicto como se vivía anteriormente. El tercer ideal es la democracia, que requiere pues instituciones fuertes, elecciones libres y el respeto al Estado de Derecho. Y por último, pues el desarrollo, ¿verdad? Que implica trabajar unidos para superar la pobreza, mejorar la economía y dar a la población una mejor calidad de vida, que es lo que se busca. En pocas palabras podemos decir que esos ideales son la meta del SICA, que es construir una región estable y próspera, que es por ello que se ha organizado y pues en ese aspecto se trabaja en ello, ¿verdad? En- También le voy a dar continuidad al tema que es fundamentos teóricos de la integración. Pues ahora actualmente el SICA también se apoya en fundamentos teóricos que provienen del derecho internacional y del derecho de la integración. Entre ellos podemos mencionar que existe pues el principio de la cooperación, porque los países enfrentan problemas comunes y necesitan resolverlos juntos, porque no creo que sea posible que un país por sí solo enfrente conflictos o todo lo que se vive mundialmente de una manera por individual. Esto sería pues casi imposible. Entre este aspecto, pues el SICA hace su aporte en la unión de los países para una mejor cooperación. También como en segundo tenemos la supernacionalidad, ya que algunas decisiones del SICA tienen que cumplirse incluso por encima de las leyes nacionales, algo parecido a lo que ocurre pues en la Unión Europea, que más o menos conocemos, creo, ya de esa parte. Y como tercer lugar tenemos la solidaridad y la interdependencia. ¿Por qué interdependencia? Porque ningún país puede avanzar solo y unidos pues tienen más fuerzas, como se los mencionaba anteriormente, ¿verdad? Con más fuerza entre la Unión pues se hace un mayor frente al mundo y tienen mejores posibilidades, ideas, tratados, que así se ayudan entre sí. Y podemos mantener un país o un mundo más estable, más protegido y con una mayor estabilidad económica. En el cuarto tenemos el bien común regional, que significa que los beneficios de la integración deben ser para todos los países, no solo para uno. Y finalmente tenemos la institucionalidad, que se refleja en órganos como la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, la Secretaría General y la Corte Centroamericana de Justicia. Y pues para finalizar con el tema de hoy, cabe recalcar que en el estudio que hemos realizado comprendemos que estos fundamentos muestran que la integración es un proyecto